Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están con nosotros en este tiempo que tenemos para compartir de la palabra de nuestro Dios? Estamos estudiando acerca de las 5 solas de la Reforma y, como hemos dicho en otras ocasiones, para poder entender cómo es que surgió la Reforma y el porqué de los reformadores a exaltar estas 5 verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras, tenemos que comprender también el ambiente en que ellos se desarrollaban. Y bueno, como para introducirnos en esta ocasión que vamos a aprender acerca de solo gracia, tenemos que aprender o tenemos que saber también cómo es que la Iglesia Católica, que era la que reinaba en ese momento, y si bien es cierto, hasta nuestros días sigue siendo la iglesia más grande del mundo en cuestión de una supuesta cristiandad, bueno, tenemos que saber que en los días previos a la Reforma era la religión no solamente mayoritaria, sino la única. De tal manera que había una gran imposición acerca de sus creencias, acerca de su fe, acerca de lo que ellos determinaban como iglesia, como autoridades eclesiásticas para todas las iglesias denominadas católicas en ese tiempo. Así que no quedaba opción para los fieles o para los estudiosos o para aquellos que de alguna manera querían introducirse un poco más en el conocimiento o en la religión. Así que ellos simplemente tenían que abrazar lo que ya había sido instituido por la iglesia, creerlo, aceptarlo, practicarlo, vivirlo de esta manera sin ningún tipo de contradicción. Entonces, nuestros reformadores que empezaron a buscar o a conocer las Sagradas Escrituras, a creerla y a meditar en ellas, empezaron a darse cuenta de todos los errores en los que se encontraba la Iglesia Católica y empezaron a promover un volver a las Sagradas Escrituras y a creer en la salvación por fe y, como lo veremos en esta ocasión, en la salvación solo por gracia. Pero para comprender mejor, como dije antes, vamos a ver cómo es que hasta nuestros días la Iglesia Católica piensa acerca de la salvación. Es decir, cuando una persona le pregunta a un cura, a un sacerdote o a una persona letrada sobre la teología católica y le pregunta acerca de qué debo hacer para ser salvo, la respuesta va a ser algo semejante a lo que vamos a ver a continuación. La Iglesia Católica enseña una doctrina extremadamente compleja para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Para entender esta doctrina de la salvación según la Iglesia Católica, vamos a ampliarlo de diferentes maneras. Vamos a ocupar por lo menos 3 puntos importantes para poder entender esa complejidad de doctrina que enseña la Iglesia Católica. Para empezar, según la Iglesia Católica, toda persona nace en el estado de pecado, algo que también se conoce como pecado original o el pecado de Adán. Esta condición se llama, así como le dije, pecado original. Y si muere la persona, el católico muere en esa condición, entonces es condenada al infierno. Ahora, ¿cómo puede ser una persona o cómo puede una persona ser salva de esta condición? O sea, nació con el pecado original, pero no quiere llegar al infierno. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que saber el católico que la justificación es gradual. Y se le enseña al católico que la salvación comienza mediante el bautismo. Cuando una persona es bautizada, Dios lava sus pecados y le justifica, dicen ellos. Sin embargo, esta justificación no es definitiva, no le garantiza su entrada al cielo, no recibe la justicia perfecta de Cristo acreditada a su cuenta, sino que queda en una condición de inocencia. En el momento del bautismo, su alma recibe una infusión de gracia y de allí en adelante tiene que cooperar. El católico tiene que cooperar con la gracia para alcanzar la salvación final. Normalmente el católico pasará por su primera comunión, su confirmación, y estas prácticas le otorgarán un incremento de justicia a su ser. Este incremento de justicia le hará más propenso a hacer buenas obras, supuestamente.
llevándole a cooperar con la gracia. Pero, ¿cómo coopera con la gracia de Dios un católico? Participando de los sacramentos, haciendo buenas obras, rezando, confesando sus pecados, haciendo una larga lista de actividades que seguramente en su iglesia o a través de su sacerdote se le enseñará a que realice. Aquí en estas buenas obras entran también lo que generalmente llamamos como la veneración a los santos, la participación de las fiestas patronales, la adquisición de reliquias, etcétera, etcétera, etcétera. Si el católico coopera con la gracia, sus buenas obras se empiezan a acumular, dice su teología. Acumulan mérito, que es necesario para pagar por sus pecados e incrementar su justicia nuevamente. Dios está obligado, cuando el católico ha incrementado tanto su justicia viene a ser mayor que sus pecados, según su teología, entonces Dios está obligado a darle la salvación como un pago. De tal manera que un teólogo católico llamado Ludwig Ott escribe lo siguiente: es ordenado según la ley natural que por el justo juicio de Dios, dice este teólogo católico, la vida eterna es el pago por la obediencia a sus mandatos. Así que no es gracia para ellos, para la teología católica. La salvación no es gracia, sino un pago. Algo que el católico fiel, el católico que ha acumulado suficiente mérito, ha ganado. Entonces Dios está obligado a pagarle con la salvación. Bien, ahora ellos también, en la Iglesia Católica también enseña que hay dos tipos de pena o castigo. Y allí viene una pregunta. ¿Por qué necesita el católico acumular mérito? ¿No se supone que fue justificado por el bautismo? Y la respuesta a esta pregunta es no totalmente, de acuerdo a la teología católica. El catolicismo cree en dos tipos de pena o condenación. La pena eterna, que se supone que esta fue pagada en el momento de su bautismo y que a través del bautismo ha recibido una infusión de gracia que se supone que le ha borrado sus pecados o el pecado original que traía y que le llevaba a condenación eterna. Pero también existe, dicen ellos, la pena temporal, que en este caso, para pagar esa pena temporal, la justicia de Dios requiere que alguien la pague. Ahora, esta pena temporal se refiere al castigo de los pecados que el católico está practicando después de su bautismo. Ahora, recuerde que el bautismo en la Iglesia Católica es a los infantes, a los pequeños. Por consecuencia, cuando el pequeño empieza a crecer, empieza a acumular pecado. Y según la Iglesia Católica, entonces ahora tiene que empezar a hacer buenas obras para acumular gracia. Sin embargo, para ellos, la obra de Jesús en la cruz no paga la pena temporal, o sea, no paga por los pecados que está cometiendo después de su bautismo. El ser humano culpable u otro ser humano obrando a su favor tiene que pagar. Dice, el pecador tiene que pagar u otra persona tiene que pagar por él. Pero el sacrificio de Jesús, de acuerdo a la teología católica, no sirve para pagar los pecados que está cometiendo el católico después de su bautismo. Este pago puede efectuarse en esta vida por medio de los sacramentos. Es ahí donde le enseñan entonces al católico a que cumpla con los sacramentos. Otra vez, los sacramentos como el bautismo, la confirmación, la primera comunión, etcétera, etcétera. Y de esta manera podrá acumular buenas obras, incluso tendrá que pasar por algún tipo de sufrimiento terrenal para que pueda completar la paga de su pena temporal. Y es ahí donde el católico aprende a rezar por sus muertos, porque si murió sin haber pagado toda su pena temporal, entonces los que quedan en vida tienen que pagar por misas, por indulgencias, etcétera, etcétera, para que puedan sacar a su pariente de ese lugar llamado purgatorio. Y de esta manera puedan sacar a su pariente de ahí, a través de comprar indulgencias, pagando misas, haciendo rezos, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica también enseña que hay dos tipos de pecados.
¿Qué sucede si el católico no coopera con la gracia de Dios? Depende del grado de su pecado, dicen ellos. La Iglesia Católica divide los pecados en dos categorías: pecados mortales y pecados veniales. Los pecados mortales son aquellos pecados graves o escandalosos cometidos con intencionalidad y alevosía. Los pecados veniales son pecados menos importantes, pecados pequeños, porque así es como los dividen: pecados grandes y pecados pequeños, que ha cometido la persona de una manera accidental o involuntariamente. ¿Qué pasa si el católico comete un pecado mortal? Bueno, se le llama mortal porque le cuesta la vida, su vida espiritual. Es decir, el pecador pierde su justificación o salvación y en ese momento cae de la gracia y regresa a su condición anterior al bautismo. Es decir, vuelve a tener la condenación del pecado original. Así que el católico, después de haber cometido un pecado mortal, tendrá que volver a empezar a acumular buenas obras. Cuando el católico muere en esa condición, va al infierno por toda la eternidad. Antes de morir el católico está y se encuentra que no hizo suficientes buenas obras para llegar a vida eterna. Entonces el católico tiene la oportunidad de participar de lo que ellos llaman las últimas exequias. Estas últimas exequias son los últimos rituales antes de morir, como son la confesión de pecados, la penitencia, la misa y la extrema unción. A través de cumplir con estas últimas cosas, el católico tendrá la oportunidad de ir a vida eterna. Si es que después de guardar todos los sacramentos, él tiene ya esa oportunidad. Ahora, ¿qué pasa si el católico comete solamente un pecado venial, esos pecados pequeños que llaman ellos? Dice la teología católica que al no ser tan grave su pecado, entonces el católico no pierde su justificación, pero sí acumula pena temporal. Pero, por lo tanto, tiene que confesar su pecado y hacer actos de penitencia para acumular mérito y expiar la pena temporal de su pecado. Así que hay una gran diferencia entre el que comete un pecado mortal al que comete un pecado venial. Y se la pone muy fácil para el que se supone que comete un pecado venial. 3 destinos. Ellos enseñan también que hay 3 destinos, no solamente dos tipos de pena, 2 tipos de pecado, sino también que hay 3 destinos. En el transcurso de la vida del católico, en cualquier momento que deje de cooperar con la gracia de Dios, puede perder su justificación. Es decir, en el momento en que cometa un pecado, en este caso un pecado mortal, entonces regresará al estado original de pecado, como ya lo explicamos antes. En ese estado está conforme o lleno otra vez o sin oportunidad, como sobre él está el castigo de la pena eterna. No ha sido, como si no hubiera sido justificado de su pecado original. Y si muere en esta condición, como dijimos antes, va al infierno. Ahora, si llega a la muerte en el estado de gracia, entonces pasa al juicio. Allí se compara la cantidad de mérito que ha acumulado. El estado de gracia es cuando se supone que ha acumulado suficiente mérito y su mérito es mayor que sus pecados. Entonces dice que se encuentra en el estado de gracia. Si llega así al juicio, allí se comparará la cantidad de mérito acumulado con la cantidad de pena o de castigo por sus pecados, y si todavía tiene pena temporal que expiar, que no hizo lo suficiente o no tiene suficientes buenas obras, entonces, como dijimos, se va al purgatorio, donde pasará años, pasará tal vez décadas o tal vez milenios para que pueda salir de allí, y más bien para que pueda pagar por toda su pena temporal y luego salir de allí. Cuando está en el purgatorio, sus familiares vivos, también como ya lo dijimos antes, pueden hacer misas, comprar indulgencias, rezos, etcétera, 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 para que puedan sacar a su pariente del purgatorio. Sin embargo, nunca sabrán si verdaderamente lo sacaron de ahí, puesto que es un lugar que ellos no pueden ver. Aunque se les enseña que a través de la compra de indulgencias pueden asegurar
que pueden sacar a su pariente del purgatorio. Es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Martín Lutero y que le llenó de tanto coraje santo, de tal manera que él dijo, no es posible que esté pasando esto. Él había leído la Biblia, él sabía ya que la salvación es por gracia, que la justificación es por fe. Así que cuando él ve que la iglesia está utilizando a ciertos hombres que están vendiendo indulgencias a altos precios para supuestamente sacar a sus familiares del purgatorio, él se llena de indignación porque sabe que eso no es verdad y que solamente están acumulando dinero para construir la famosa, ese famoso templo gigantesco que está allá en Roma para el apóstol Pedro. Pero bueno, esto es lo que estaba sucediendo. Dijimos que allí en el purgatorio va a pasar años, décadas o tal vez milenios para poder pagar su pena temporal en el purgatorio. Cuando está en el purgatorio, sus familiares vivos pueden apresurar su salida a través de comprar indulgencias, rezos, etc. Ahora, ¿qué pasa si durante su vida acumuló suficiente mérito? Ahora sí, suficiente mérito para expiar toda su pena temporal. Entonces entra directamente al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas entran directamente al cielo después de todo este embrollo, después de toda esta complejidad teológica? ¿Quién verdaderamente entra al cielo de acuerdo a todo este complejo diseño que ellos hicieron para una persona común o una persona normal? ¿Quién entra al cielo? La verdad es que la ponen tan difícil que ellos mismos, ni siquiera siendo las autoridades máximas de la Iglesia Católica, ni siquiera ellos mismos tienen seguridad de ir al cielo. De tal manera que ellos responden a esta pregunta diciendo que solamente los santos, es decir, los que ellos consideran santos con suficiente mérito acumulado, serán los únicos que entran al cielo. Ahí generalmente a ellos mismos los canonizan. Pero también ellos mismos contestan a esta pregunta diciendo que ni siquiera todos los papas han sido salvos. Ellos mismos tienen su selección de papas que sí han, según ellos, que sí han entrado al cielo, pero que la gran mayoría de los jerarcas de la Iglesia Católica, ni siquiera ellos han podido entrar al cielo. Entonces, esto que encontramos aquí en la teología de la Iglesia Católica nos presenta un triste final, porque si somos honestos y estudiamos un poco acerca del purgatorio, el purgatorio que enseñan ellos, que no lo enseña la Biblia, pero que lo enseña la Iglesia Católica, viene a ser algo así como la antesala del infierno. Es decir, en ese lugar, en el purgatorio, está ya el alma del fallecido, del difunto, está sufriendo, está pagando por fuego, está prácticamente quemándose allí para purificar el alma. ¿Y qué diferencia hay con el infierno? En realidad no la hay. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa con el católico? En realidad no tiene esperanza. No tiene esperanza. Y si somos estrictos teológicamente, bíblicamente, nos damos cuenta que ninguno de los que confían en sus obras, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, nadie que confía en sus obras puede ser salvo. La única manera, como lo aprendimos en la lección anterior, la única manera que el hombre puede ser salvo es confiando en su justificación por fe a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, creyendo con todo nuestro corazón que Jesús pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Esa es la única manera que nos enseña la palabra de Dios en que el hombre puede ser salvo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es la salvación según la Biblia? Y la respuesta es, la salvación es por gracia. Tenemos una cita, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. La Biblia dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, oiga bien, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, aquí en este texto encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es la salvación? La salvación es por gracia. De tal manera que la gracia de Dios es la que nos lleva a tener un encuentro con Cristo, es la que nos da la fe y es la gracia de Dios la que nos abre la puerta del cielo. Pero también es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos mantiene. Y esto es lo que vamos a ahondar en un momento. Para poder continuar, vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Le voy a dar 5 definiciones de lo que es gracia. Número 1, gracia es un favor inmerecido derramado sobre un inferior por parte de un superior. En este caso, los inferiores somos nosotros, el superior es Dios y está derramando ese favor inmerecido sobre nosotros. Pero también gracia es una disposición bondadosa que lleva a actos de bondad. Esto es, que Dios, en su gran amor, se portó bondadosamente con nosotros porque Él es bueno. Como Él es bueno, pudo ser movido a este acto de bondad, de salvarnos solo por su gracia. Número 3, la gracia es el amor de Dios mostrado a los desagradables. Esto es el mismo significado de la palabra misericordia. Misericordia quiere decir amor a lo mísero. Y es lo mismo, gracia es amor a los desagradables, es decir, a nosotros que no teníamos nada con que agradar a Dios, que nuestra vida era totalmente llena de pecado y que por consecuencia de nuestro pecado estábamos separados o alejados totalmente de Dios. Pero Dios, en su gracia, nos amó a nosotros desagradables y se acercó a nosotros para darnos la salvación. Pero gracia también, número 4, es la paz de Dios dada a quienes no tienen reposo. Porque al no tener la salvación, al no tener el perdón de pecados, no podíamos estar en paz. De hecho, muchos de nosotros no teníamos una claridad acerca de en qué posición estábamos, pero en nuestro corazón sabíamos que éramos pecadores. Por eso cuando alguien nos presentó el Evangelio y nos hizo la pregunta famosa de ¿a dónde pasaríamos la eternidad? O ¿qué pasaría si nosotros moríamos en ese momento? ¿A dónde iríamos? La respuesta fue clara. Estábamos seguros de que no iríamos al cielo, que estábamos condenados al infierno y eso no daba paz a nuestro espíritu. Por eso recibimos a Cristo en nuestro corazón y por eso es que ahora que hemos creído en ese sacrificio glorioso de Jesús y somos salvos. Pero gracia entonces es la paz de Dios que viene después de reconocer que nuestros pecados han sido perdonados a través de Jesús. Y número 5, la gracia simplemente es el favor inmerecido de Dios. No lo merecemos, simplemente Dios nos quiso salvar, nos quiso amar. La gracia es el centro mismo de toda la Biblia. La gracia de Dios no depende de nada de lo que hay en el hombre. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios. Y la última frase, la gracia es absolutamente inmerecida, irresistible y soberana. Es por la gracia de Dios que somos salvos, pero es por la gracia de Dios que hemos llegado a conocer a Jesús. Es decir, Dios en su gracia nos buscó, se acercó a nosotros y nos salvó, pero también es soberana. Él nos ha elegido para ser participantes de su gracia. La falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca de gracia más méritos igual a justificación fue confrontada por los reformadores, quienes volvieron a las Escrituras y afirmaron valientemente que la salvación es solamente por gracia de Dios. Ahora, déjeme compartirle 3 aspectos de la gracia.
Número uno, para que la gracia de Dios sea valorada, Dios muestra lo que éramos. Es decir, continuamente Dios nos va a estar recordando nuestro pasado. Este hecho de recordarnos Dios nuestro pasado, es decir, de dónde Él nos sacó, no es para, como decimos vulgarmente por ahí, restregarnos en la cara lo que éramos para mantenernos sometidos. No. Lo que Dios hace al recordarnos nuestro pasado es para que nosotros podamos valorar esa gracia, de dónde nos sacó Dios y dónde estamos ahora. Qué bendición y qué privilegio tenemos ahora en Cristo. La Biblia lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que ya leímos, pero se lo voy a repetir. Dice así: y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida, nos dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, esta porción de la Biblia nos muestra por lo menos 5 cosas bien importantes. Número 1, estábamos muertos, es decir, no había vida en nosotros, no había nada en nosotros que pudiéramos ofrecerle a Dios. Número 2, nuestra condición era de total desesperación. ¿Por qué? Porque sabíamos, consciente o inconscientemente, que estábamos caminando hacia la condenación eterna. Número 3, cuando alguien está muerto, debemos saber, nos dice aquí claramente, que no puede hacer nada para rescatarse a sí misma. Necesitamos de una persona externa, de alguien externo para que nos ayude. Ese era nuestro estado espiritual. Era necesaria la intervención de Dios para nuestra salvación. Pero también aprendemos por esta porción que nuestra salvación es por gracia, porque alguien fuera de nosotros, es decir, alguien externo, tenía que ayudarnos. Solos no podíamos. Pero número 5, éramos enemigos de Dios. Hacíamos la voluntad del diablo solamente, hacíamos la voluntad de nuestra carne, la voluntad del mundo, pero no hacíamos la voluntad de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos enemigos de Dios. Y aún así, el Señor nos buscó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos dio vida en su presencia. El apóstol Pablo no recuerda a los efesios su pasado para enfatizar su pasado, es decir, como dije antes, como para restregarles de dónde vino, de dónde lo sacaban, de dónde lo sacó Dios para mantenernos sometidos. No, el apóstol Pablo le recuerda a los efesios su pasado para enfatizar la acción poderosa de Dios de sacarnos de ese lugar vil, de donde nos encontrábamos, y darnos salvación y vida eterna. Es decir, lo que el apóstol Pablo quiere remarcar, quiere enfatizar, es la gracia de Dios para que podamos darle gloria al Dios Todopoderoso. Número 2, la gracia de Dios transformó la condición en la cual estábamos. Es decir, ahora, en tiempo presente, estamos en otra condición. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo la gracia, estamos en una condición totalmente diferente. Y mientras estamos en esta condición, Dios, a través de su gracia, sigue trabajando en nosotros, sigue operando en nosotros para llevarnos a un final bendecido. En el versículo 4 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora, la palabra clave aquí es pero, porque los 3 versículos anteriores habla de la condición anterior en la cual nos encontró el Señor. El pero es un puente hacia lo que Dios quiere o ha logrado ya en nosotros, en nuestras vidas. Así que de estar muertos en pecado, ahora tenemos vida con Cristo. La Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2, versículo 13 de la carta a los Colosenses, nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Así que estábamos antes muertos porque no se nos había quitado nuestra naturaleza
pecaminosa, pero ahora que esa naturaleza pecaminosa ha sido quitada, ahora nosotros en Cristo tenemos vida. Ya el Señor nos dio vida. De esclavos, éramos esclavos del pecado, ahora Cristo nos ha hecho libres en él. La Nueva Traducción Viviente en Romanos capítulo 6, verso 17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, esa era nuestra condición, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, dice el apóstol a los romanos. Así que esa era nuestra condición. Éramos esclavos del pecado, pero ahora estamos aquí en obediencia al Señor. Siguiente. De hijos de ira, ahora el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Esta es nuestra condición ahora, hijos de Dios. Efesios capítulo 2, verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Pero ahora somos hijos. Ahora el Señor nos ha salvado. De estar bajo condenación, ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Esta es nuestra condición actual. Oiga bien, Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, todos sabemos que físicamente estamos aquí en esta tierra todavía. Sin embargo, espiritualmente estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto quiere decir que ya nuestra salvación es tan segura, tan verdadera, tan certera, que el Señor ya nos ve sentados allá en su presencia. Porque recuerde, una vez más, la justificación de nuestros pecados no depende de nuestras vidas, no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos o no hagamos, depende del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él ha querido salvarnos por gracia, somos salvos por pura gracia, nos sostiene en nuestra vida cristiana por gracia y ha asegurado nuestro estar con Cristo allá en el cielo por pura gracia. Para finalizar, la gracia de Dios completa su labor de redención, es decir, nos asegura ese futuro. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios en su gracia nos transforma. Esto es bien importante que lo entendamos. Somos salvos por fe. Esa fe es un don de Dios. Es bien cierto que dice aquí que no por obras, es decir, no fuimos salvos por obras, para que no nos orgullezcamos, pero que Dios nos salvó para buenas obras, es decir, para hacer algo bueno aquí en esta tierra. Antes de conocer a Cristo, antes de ser justificados por gracia y por la fe en Cristo Jesús, antes de eso dice la Escritura que Él consideraba todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sin embargo, ahora que hemos sido salvos, ahora sí ya toma en cuenta nuestras obras, no para salvación porque ya somos salvos, sino más bien para premiación. Y esto es lo que el Señor va a hacer cuando lleguemos a su presencia en el tribunal de Cristo. En la condición en que nos encontrábamos, no estábamos capacitados para realizar buenas obras. Todo lo que hacíamos era tomado en cuenta, pero para mal. Aún las buenas intenciones, aún las supuestas buenas obras eran consideradas como trapo de inmundicia. Fíjese cómo lo dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, refiriéndose a todos, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero la segunda frase dice: todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y estudiando un poco acerca de esta frase, refiriéndose al trapo de inmundicia, es un trapo que en aquellos días usaban las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual para colectar el flujo de sangre. Entonces era un trapo inmundo, sucio. La Escritura misma nos enseña que
una persona no podía sentarse en el mismo lugar donde había estado sentada una mujer en su periodo menstrual, así que era considerada inmunda por 7 días mientras estaba en su periodo, y mucho más ese trapo que ellas usaban para detener de alguna manera o para absorber ese flujo menstrual. Así de inmundo ve Dios nuestras obras sin Cristo. Ahora que estamos en Cristo, ahora que el Señor nos ha perdonado, ahora que hemos sido salvados por gracia, ahora que el Señor nos ha justificado por fe en Cristo Jesús, ahora sí nuestras obras están siendo contabilizadas para bien, para que algún día el Señor nos dé un premio, una bendición, un regalo ahí en su presencia. Dice la Escritura que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual produce en nosotros un grupo de cualidades de carácter que nos hacen vivir de una manera diferente. Ya no como vivíamos antes, sino ahora con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la bendición de tener el Espíritu Santo y que nos lo ha dado por pura gracia. Ahora el Espíritu Santo produce en nosotros cualidades de carácter que la Biblia nos llama el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos diferente. Dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y estas cualidades de carácter Dios las produce en nosotros para que nos vayamos cada día pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia que nos guarda. Oiga bien esto. Es por su gracia que Dios nos guarda para el día en que nos lleve a su presencia. Así que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir por gracia. Nos mantiene en nuestra vida cristiana con la ayuda de su Espíritu Santo por gracia. Y nos llevará a su gloria por gracia. Fíjese cómo lo dice Judas el apóstol en el capítulo 1 y versículo 24. Bueno, de hecho es un solo capítulo, pero en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. Dice en la 60 que nos guardará sin caída. Aquí dice para evitar que caigan. Y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Así que Él es el que nos guarda, el que nos cuida en nuestra vida cristiana para que a través de su Espíritu Santo podamos guardarnos de pecado y podamos hacer la voluntad de Dios de una manera pues no humana, porque solos no podemos, pero sí guiados por el Espíritu Santo para que cuando tengamos que partir de este lugar lleguemos a su presencia con gozo. Qué precioso. Aquí concluimos que toda nuestra vida cristiana depende de Dios, no de nosotros. Me gustaría responder a preguntas porque muchos cristianos todavía tienen dudas. Tienen dudas en cuanto a su salvación, tienen dudas en cuanto a qué pasa si yo peco, qué pasa si el Señor viene en el arrebatamiento y me encuentra con un pecado, qué pasa si yo digo que soy cristiano pero de repente he roto mi comunión con Dios y muchas otras cosas así. Y la respuesta común que encontramos por ahí es que la gente piensa, o muchos pastores incluso piensan que si nos encuentra el Señor con un pecado o que si el Señor nos encuentra sin una relación con Él, en una relación rota con Él, nos vamos a perder. Incluso he escuchado a algunos predicadores que dicen, un solo pecado te puede llevar al infierno. Y entonces tendríamos que concluir que la salvación no es por gracia, sino que la salvación es por obras. O como lo enseña la Iglesia Católica, que es la gracia más nuestras obras para que podamos alcanzar la salvación. Y eso no es verdad. La Biblia nos dice claramente que la salvación es por gracia. Otros más dicen, bueno, es que los que creen en este tipo de salvación no han leído el libro de Santiago. Sí lo hemos leído y hemos entendido, como dice también en esta porción que acabamos de estudiar de Efesios capítulo 2, que fuimos creados
para buenas obras. Por eso dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Y es cierto, tenemos que hacer un balance, tenemos que entender estas dos porciones. Lo que enseñó el apóstol Pablo y lo que enseñó Santiago no está peleado entre sí, sino simplemente nos está diciendo que si tú verdaderamente has entendido que la salvación es por fe y por gracia, que solamente Cristo fue el único capaz de perdonar tus pecados, de morir por ti, y que te ha dado la vida eterna, que te ha rescatado de la condenación, lo único que te queda es vivir para Él en buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que no te confundas. La salvación no es por obras, es por fe y es por gracia. El fariseísmo, es decir, la autojustificación, nos hace pensar que no somos tan pecadores como realmente somos, y esto hace que la gracia sea menos asombrosa. Para algunos, el llevar mucho tiempo en el Evangelio ha hecho olvidarse de dónde el Señor lo sacó, y eso hace que la gracia deje de ser sublime para ellos. La gracia debe recordarnos constantemente que aunque llevemos mucho tiempo sirviendo al Señor, aún todavía somos pecadores. Recordar que nos hallábamos sin esperanza y sin Dios debe mantenernos humildes, ya que la gracia nos hace saber que no hay nada, oiga bien, no hay nada en nosotros que nos haga sentir orgullosos. Dependemos de la gracia de Dios. El objetivo de la salvación por gracia es la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Por eso dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Si el Señor, o si fuera cierto como dice la Iglesia Católica, o como todavía algunos cristianos andan pensando por ahí, que el Señor te perdonó solamente tus pecados pasados y que los pecados que cometas después de haber recibido a Cristo los tienes que pagar tú, entonces ya no se le da la gloria a Dios, sino más bien al hombre. No por obras para que nadie se gloríe. El objetivo de la salvación por gracia es la gloria de Dios. Dios salva a los pecadores por gracia, los transforma por gracia para que demos gloria al dador de la gracia. Te repito esta última frase. Dios salva a los pecadores por gracia, los transforma por gracia para que demos gloria al dador de la gracia. El fin de todo esto, el fin de la gracia, es que le demos gloria a nuestro Dios. Dios te bendiga.